día, que Él sea llenando nuestro corazón, que Él sea poniendo la palabra de Él en nuestra vida y crezca la semilla en nuestro ser y podamos realmente poder andar por convicciones, no por emociones, y saber que Dios es el que está en nuestra vida y el Espíritu Santo nos sabrá guiar en la dirección correcta. Dios tiene el control de todo. Desde este día al momento de levantarnos, el Señor ya sabe todo el propósito y el plan sobre nuestra vida. Mis amados hermanos, que Dios nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias, mi hermana Paola. Que el Señor les siga bendiciendo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Hoy vamos a orar por las ofrendas. Quiero leer en el Salmo 96, 9, que dice: Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reinará. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alegres en los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová, que vino porque vino a juzgar a la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Hoy dice el Señor que le adoremos, que demos también como ofrenda nuestras vidas. Hoy nuestro espíritu también le quiere clamar y adorar. Vamos a orar por las ofrendas, mis hermanos, por los diezmos, que nuestra mano izquierda no sepa lo que le da la derecha, ni nuestra mano derecha no sepa lo que da la mano izquierda. Igual que nuestras ofrendas sea nuestro corazón, sea nuestro espíritu. Amado Señor, te doy las gracias, Padre, por este tiempo. Señor, oro por los diezmos, por las ofrendas. Señor, que tú proveas, Padre, que provea fuerza en nuestros trabajos. Proveas, Señor, todo lo necesario, lo justo, Padre. Que no quiero mucho, porque me olvidaré de ti. Y no quiero poco tampoco, Señor, porque renegaré de ti. Hoy, Padre, danos lo justo para que podamos adorarte, clamarte y agradecerte en este día. Bendícenos, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Gracias, mis queridos hermanos. Bienvenidos para los que nos están viendo por Facebook. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por conectarse. Y los hermanos que están por Zoom, les pido que prendan las cámaras para poderles ver también, poderles conocer y también pues estar en armonía, ¿no? Hoy en esta mañana quiero que prepare su corazón para la palabra del Señor y vamos a entregarle este tiempo a Él también. Amado Padre, te damos las gracias por esta mañana, por esta hermosa mañana que tú, Señor, nos has permitido sentarnos en este lugar. Y Señor, que tú me has permitido en esta mañana poder hablar tu palabra. Toda la gloria, toda la honra, Señor, sea para ti. Y que usted, Señor, pueda hablar de una manera sobrenatural a cada corazón. Usted sabe la situación de cada uno de los que estamos pasando. Quizás alguno está desanimado, está enfermo. Quizás alguien está pasando necesidades. Que tú seas el Dios proveedor. Que tú seas, Señor, el que provea todas las cosas, tanto espirituales como en las partes también naturales, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. La semana que estábamos estábamos nosotros hablando sobre este tema de que si Jesús no está en mi barca,
mi barca se va a hundir, ¿no? Entonces era muy necesario invitarle al Señor que camine con nosotros en todo, a lo largo de nuestra vida, que esté el Señor al lado de nosotros. Que todas las decisiones, todas las cosas que nosotros tomemos con la dirección del Señor. Que nunca hagamos las cosas solos, porque si nosotros tomamos decisiones y hacemos las cosas solos, sin la dirección de Dios, nos iba a ir mal. Nos va a ir mal en el matrimonio, nos va a ir mal en el trabajo, nos va a ir mal en la universidad, nos va a ir mal en todo lado si el Señor no está en nuestra barca. Entonces, por eso era la importancia de que Él esté con nosotros, y cuando vengan tormentas, cuando vengan problemas a nuestra vida, el Señor va a estar ayudándonos, ¿sí? El Señor nos va a ayudar en medio de todas las cosas que pasemos. Pero si nos olvidamos del Señor, nuestra barca, nuestra vida se va a hundir. Entonces, por eso era la necesidad de esto, ¿no? Y estábamos siguiendo el versículo y nos quedamos en dos cosas pendientes. Vamos, por favor, a Mateo capítulo 8. Vamos ahora a leer Mateo capítulo 8, versículo desde el 23 al 27, para que los hermanos que se están conectando por primera vez por Facebook, los que están por Zoom también conectándose, usted pueda también sincronizarse con esta historia que estábamos leyendo. Mateo capítulo 8, versículo desde el 23 hasta el 27. La palabra del Señor nos dice de esta manera: y Jesús, entrando a la barca, y sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba durmiendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose Jesús, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Voy a hablar de dos cosas. Primero, cuando Jesús se despierta de lo que él estaba durmiendo en la barca, porque acordémonos que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios, dos dignidades. Entonces, él, mis queridos hermanos, tenía el ser como hombre, tenía hambre, como hombre tenía sueño, como hombre, mis queridos hermanos, él dependía también de su padre. Y Jesús estaba ya un poco cansado porque él había estado ministrando a muchas personas antes que se suba a la barca. Entonces él se fue a descansar. Pero no es que porque Jesús se fue a descansar y todas las cosas se habían olvidado, no, todas las cosas estaban bajo control. Pero como hablábamos la semana pasada, el Señor permite algunas cosas en la vida para que nosotros podamos entender que si nuestra vida no depende del Señor, nuestra vida tarde o temprano se va a hundir. Y lo que el Señor quiso hacer en ese tiempo, el posiblemente irse a descansar, era para que los discípulos tengan confianza ¿en quién? En el Señor, porque el Señor estaba en la barca. Si el Señor estaba en la barca, ellos no deberían haber dudado en ningún momento sobre las cosas que se les vino. El mar se había levantado más de 6 metros. El mar les había incomodado, les había sacudido. Posiblemente el mar estaba lleno de agua y ellos perdieron la fe. Por eso Jesús les dice en el versículo 26, dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y el Señor comienza a hablarles a ellos, a decirles: hombres de poca fe. ¿Qué pasó con su fe? ¿En dónde estaba su fe? Y es que eso es lo que en estos tiempos necesitamos.
en un tiempo difícil de la situación que usted esté pasando. Yo no sé qué situación está pasando usted, pero lo que yo sí sé es que Dios sí sabe lo que usted está viviendo. Y yo sí sé que las cosas que están viviendo, el Señor tiene cuidado y el Señor está cuidando de usted. Pero usted necesita no perder su fe. ¿Por qué? Porque la fe es lo que nos va a ayudar a seguir adelante en el caminar de la vida. Usted y yo estamos navegando y nuestro destino está en los cielos. Pero hasta que nosotros lleguemos a los cielos, en la vida, usted siempre y yo siempre tendremos problemas. Siempre nuestra barca se moverá por las diferentes circunstancias de los siguientes problemas que viva usted. Y ahí es donde que nuestra fe tiene que estar intacta. Nuestra fe tiene que ser inquebrantable. Porque si su fe y mi fe se quebrantan, mis queridos, habremos perdido la esperanza. Nuestra esperanza está en el Señor. Nuestra vida está en el Señor. Yo no sé los años que usted va a estar navegando en este mar de la vida. Yo no sé, pero lo único que sé que un día usted y yo vamos a llegar a los pies del Señor. Y por eso nuestra fe tiene que ser, como les digo, inmovible de todo lo que usted esté pasando. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nuestra fe, la vida, la circunstancia, con lo que estemos pasando, los problemas que estemos viviendo, nuestra fe va a ser desarrollada. ¿Por qué? Porque en medio de todas las cosas, nuestro carácter va a ser también templado, como decimos nosotros aquí los ecuatorianos. Quiero que me acompañen a Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 2 al 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿qué dice ahí? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. ¿Se da cuenta? Es una de las cosas que nos están diciendo. Tened por sumo gozo cuando vivan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce, dice, paciencia. ¿Pero por qué? Por nuestra fe. Y la paciencia va a hacer que nuestra vida se desarrolle mucho más todavía. En medio de todo lo que usted esté viviendo, en todo lo que esté pasando, necesitamos tener una fe inmovible en estos tiempos. Porque va a haber problemas, va a haber aún personas que a usted le van a estar hablando, le van a estar insultando por causa de seguir a Cristo. Posiblemente a usted le abandone. Porque hay gente que cuando uno sigue a Cristo ya no son amigos. ¿Se han dado cuenta? Ay, es que tú eres cristiano, te has vuelto aburrido, te has vuelto aleluya, ya no eres mi amigo. Hay padres que dicen, ay no, pues ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible, hijo mío, hija mía, que yo te he inculcado la religión desde que eras pequeñito? ¿Cómo es posible que ahora estés siguiendo a otras cosas? Y posiblemente los padres se olviden de los hijos. Y ese posiblemente sea su circunstancia. Posiblemente ese sea esa ola que le está moviendo. Y viene dudas al corazón. Y usted dice, ¿y ahora? ¿Qué hago? Si mi padre me deshereda, ya no me va a dar el Ferrari que estaba pensando darme, porque me he cambiado de religión. Y es que no se trata de que se cambió de religión. Se trata de que usted encontró al hacedor de la vida. Se trata de que usted quiere un nuevo estilo de vida, quiere una relación personal con Cristo.
Entonces, usted va a vivir diversas pruebas, pero aquí nos habla en la carta de Santiago, o sea, usted les dice, encuéntrense gozosos de todo lo que estén viviendo, sabiendo que todo lo que ustedes viven es para que nuestra fe sea inquebrantable, para que nuestra fe esté firme en el Señor. Mire lo que dice Santiago ahí mismo más abajo, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? En lo que usted esté viviendo, en la situación que usted esté viviendo, pídale al Señor con fe que le ayude a pasar toda adversidad, mis queridos hermanos, sabiendo que el Señor es nuestro proveedor, el Señor es nuestro sanador, el Señor es nuestro guiador. Pídale con fe al Señor, sin dudar, porque si usted le pide al Señor, pero tiene duda en el corazón, dice que somos arrastrados como las olas, como el viento. ¿Qué está pasando usted? ¿Qué está viviendo? ¿Está mal en el matrimonio posiblemente? Pídale al creador del matrimonio que le ayude a salir y que le dé dirección para ser un buen esposo, para ser una buena esposa. Quizás usted está sin trabajo. Pídale al Señor. El Señor dice que si Él da de comer a los pajaritos, que ni siembran, ni ciega mucho más a usted y a mí. Pero esa confianza tiene que estar con el Señor. Pastor, es que yo estoy viviendo una época donde que mis hijos se están volviendo rebeldes. ¿Qué hago? Confíe en Dios. Si usted cuando era pequeño sembró la palabra, esa palabra algún rato va a dar raíces. Algún rato esa planta va a dar frutos. Aunque usted hoy día no la vea. Aunque usted diga, pastor, pero le veo tan lejos a mis hijos. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice, instruye al niño. Al niño con la palabra del Señor. Y él cuando sea grande, él no se va a apartar. Pero pastor, le veo lejos. No pierda su fe. No baje su fe. No mueva su fe. Confíe en el Señor. Tarde o temprano, sus hijos, su familia, su cuñado, su suegro, su suegra, sus amigos vendrán a los pies de Cristo. Es tiempo de no bajar la fe. Tarde o temprano. La persona que se burla de usted un día le buscará para que le presente al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Esa es la confianza que nosotros debemos tener. Pida sin dudar, con fe al Señor. Pídale al Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero pídale no conforme a lo que nosotros queremos, conforme a lo que Dios está viendo que necesitamos. Usted tiene un hijo y usted tiene un chupete aquí y usted tiene un pan al otro lado. Usted está viendo que su hijo tiene hambre. ¿Qué le da a usted a su hijo? ¿El chupete o el pan? El niño, ¿qué va a pedir? ¿Qué va a pedir el niño? El chupete, pues. O sea, el niño que pide el pan está loco, hermano. Un niño, cuando es pequeño, siempre va a irse ¿a dónde? A la golosina. Siempre le va a decir, papá, dame chupete, dame chupete. Nunca le va a decir, dame el pan. ¿Se da cuenta? Pero usted como padre, ¿qué le da? Usted le da el pan porque usted sabe que el chupete a la larga le va a dañar los dientes, ¿sí? Le va a llenar de caries. Si no me cree, mírele al hermanito que está al lado suyo, verá cómo están los dientes. Entonces, mis hermanos, usted como padre, usted lo que hace es, le va a dar, ¿qué cosa? El pan, porque usted sabe que el pan le va a llenar la barriguita, le va a alimentar. Entonces así es nuestro Dios también. Cuando usted le pide al Señor y usted le dice, Dios, yo confío en ti, tú eres mi proveedor, tú eres mi Dios, el Señor le va a dar no lo que usted quiere ni lo que yo quiero. Dios le va a dar lo que usted necesita.
Dios le va a dar esa bendición que usted está esperando, pero no conforme a su voluntad, conforme a la voluntad del Rey. Amén. Entonces, qué importante que nosotros podamos, mis queridos, no ser como en ese tiempo los discípulos. Jesús le dijo, hombres de poca fe. ¿En dónde está su fe? Lo que usted está viviendo le movió del Señor, porque he visto lamentablemente muchas familias que han pasado circunstancias, sí, dolorosas, pero en vez de permanecer en Dios, en vez de seguir en la barca con Jesús, he visto que al Señor le han sacado de la barca, le han sacado de su vida, y ahora en vez de estar más que nunca agarrado de Dios, veo que ahora están en la discoteca, veo que ahora están en el mundo, veo que ahora están fuera del Señor. Porque su fe ha sido quebrantada. Nuestra fe tiene que ser inquebrantable. En las buenas y en las malas, como el apóstol Pablo decía, ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Quién me separará? ¿Me separará las circunstancias? ¿Me separará lo que yo estoy viviendo? El apóstol Pablo decía, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir. Nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Su fe tiene que estar ahí inquebrantable ante las cosas que le sucedan. Si con Dios vivimos cosas duras, sin Dios nos morimos, mis queridos. Por eso qué importante que nosotros no seamos solamente oidores, sino seamos hacedores del Señor, discípulos de Cristo, no simpatizantes. Porque el simpatizante, medio viene algo, ay, Dios mío, me voy de aquí. Mejor estaba en el mundo. Allá me iba bien, todo tenía. Ahora que estoy con Dios, nada, todo me falta. Mis queridos, qué importante que nosotros nos convirtamos en discípulos de Cristo. El de estar todo el tiempo parado en el Señor. Nuestra fe que sea inmovible, mis queridos. Miren lo que dice en Hebreos 11:1. Abra Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice, ¿qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción, ¿qué cosa? De lo que no se ve. Yo no veo lo que está pasando hoy en este momento, lo que estoy viviendo. Como le digo, cada uno de ustedes están viviendo diferentes circunstancias de la vida. Pero usted posiblemente diga, esto está imposible. Yo no voy a salir de esta. ¿Quién me podrá salvar? Y mis queridos, en un momento tan difícil de la vida, ahí es donde que nosotros tenemos que ver las cosas que no son, como si fuesen, y como que ya están hechas. Porque nuestra confianza está en el Señor. Oh, ¿y ahora quién me salvará? Yo, el chapulín colorado, dicen algunos, ¿no? No, el chapulín no le va a salvar. El que le va a salvar se llama Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. El que le va a salvar es el Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios que abrió los mares, el Dios que detuvo la luna, el Dios que movió el cosmos. Ese Dios creador de todo el universo. Él le va a ayudar. Pero su fe tiene que estar ahí. Desarrolle su fe en este momento de la circunstancia que está pasando. Pídale al Señor con fe. Dios, ayúdame. Yo confío en ti. Hoy no veo, pero sé que yo voy a ver al final de las cosas. Hoy está oscuro todo, pero sé que si hay una oscuridad, hay una luz. Y esa luz se llama Jesucristo. En medio de todas las cosas, sé que voy a ver. Mire lo que dice en Hebreos 11:6, bájele más abajito. Pero sin fe es imposible, que dice, agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. ¿Se da cuenta? Sin fe, usted no le agrada al Señor.
Y para desarrollar la fe, ¿qué necesito yo? Es que mi fe tiene que ser levantada todos los días. Mi fe tiene que ser alimentada todos los días. Pero ¿cómo alimento mi fe? ¿Cómo desarrollo mi fe? Con lo que nos dice en Romanos 10:17. Vamos a Romanos 10:17. Vaya, hoy día le voy a tratar de todos los domingos de hacerle abrir la palabra del Señor, la Biblia. Levante su Biblia, a ver quién está. Levante su Biblia. Eso, amén, gloria a Dios. Eso. Sí. Usted vino acá para escuchar la palabra de Dios. No vino a escuchar mi palabra porque no tengo yo palabra. No soy dueño de nada. El dueño de todo es Dios. Mire lo que dice. ¿Cómo desarrollo mi fe? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír? ¿Qué cosa? Por la palabra de Dios. ¿Cómo desarrollo mi fe? Es el oír. ¿De qué cosa? El oír la poderosa palabra de Dios. El oír a quién es el Salvador. ¿Quién es el que me puede ayudar en los momentos más difíciles? Oiga la palabra del Señor. Pero el oír dice que viene ¿por dónde? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar todos los días. No solamente empolvada la Biblia, sino la Biblia subrayada, leída. Cómase la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que le va a ayudar a desarrollar esa fe en el momento más difícil de su vida. Porque si no hay palabra de Dios, si usted está leyendo el extra, ay, pastor, las noticias que han salido. Lunes, ¿cómo es? Lunes sexy es, ¿no? Lunes sexy, ¿sí? Y comienza a leer ahí el comercio, el extra y todo, el universo. Pero la palabra de Dios la tiene descuidada. El extra no le va a dar la fe. El horóscopo no, porque hay algunos hermanitos todavía no. Se encuentran, ¿qué tal? ¿Qué signo eres? Le dice. El otro le dice, yo soy Leo. ¡Au! Yo soy Géminis. ¿Ah? Ya no me acuerdo más. Pero usted no vive por el horóscopo. Usted vive por Cristo. Usted no vive por lo que dice el diario. Usted vive por lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces usted vive por esto. Entonces, ¿cómo desarrollo mi fe cuando está la palabra de Dios todos los días de mi vida? Pero si yo no tengo la palabra de Dios en mi corazón, si yo no escucho la palabra, si yo no guardo la palabra, mis queridos hermanos, soy propenso a vivir lo que el mundo me dice. El mundo me dice esto y mañana, bueno, ya llega ya el fin de año, ¿no? ¿Quiere amor, mi querido hermano? Le dicen por ahí. Cómprese un interior rojo y verá que usted va a ser lleno de amor. ¿Quiere dinero? Póngase una camiseta amarilla y verá la abundancia que tiene. Y confiamos en todas esas cosas que dice el mundo. ¿Quién es nuestro proveedor? ¿Quién es nuestro ayudador? ¿Quién es nuestro guiador? Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. En Él tiene que estar nuestra confianza, ¿se da cuenta? Entonces escuche la palabra. ¿Para qué usted necesita escuchar la palabra? Para que conozca más de quién, del Hijo de Dios. Usted escuche la palabra para que usted pueda aún saber por dónde viene la salvación, en quién está la salvación. Entonces, qué importante que Cristo sea el conductor de nuestra barca. ¿Se da cuenta? Su fe inquebrantable. Hombres de poca fe, le dijo el Señor. Se habían olvidado que Cristo estaba con ellos. Y a veces nos sucede lo mismo con nosotros. Nos olvidamos en un tiempo difícil, tiempo de enfermedad, tiempo de pobreza. Nos olvidamos que Jesús está con nosotros y nuestra fe es inquebrantada. Nuestra fe es puesta ahí en prueba. ¿En dónde yo sé que mi fe está en el Señor? En el momento más difícil que esté viviendo en la vida.
¿Qué está viviendo usted? ¿Y su fe en dónde está? ¿Su corazón late por irse atrás del mundo? ¿Su corazón late por desahogarse en una Coca-Cola? ¿En dónde quiere desahogarse? ¿O su corazón dice, en el momento más difícil de mi vida, la única fuente que tengo que ir a beber se llama Jesús? Allá tengo que ir a esa agua viva. Allá tengo que ir a ese pan vivo. Allá tengo que ir. Mi vida y su vida tiene que estar puesta en el Señor. Más abajo dice, entonces le levantó Jesús. ¡Wow! Cuando usted pone su fe en el Señor, ¿sabe lo que pasa? Por causa de que su amor está en el Señor, por causa de que su fe está en el Señor, dice que Jesús se levanta, mire, dice, y se levantándose, reprendió, dice, a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¡Wow! En medio de todo lo que el mar estaba bravo, rugía y se movía, el viento soplaba y los discípulos se caían, el Señor se levanta y le dice, viento, detente. Mar, enmudece. ¡Wow! Cuando su fe está en el Señor va a hacer lo mismo con las circunstancias. Él se va a levantar con un brazo fuerte y Él reprenderá toda circunstancia, toda cosa que esté viviendo, porque usted es su hijo. No importa la circunstancia que esté pasando. Como hablábamos la semana que pasó, hay pruebas en la vida producidas por causa de mis malas decisiones. Pero tranquilo, el Dios que tenemos es un Dios de segundas oportunidades y Él le ayudará aunque haya tomado malas decisiones. Si su fe regresa al Señor y de aquí para adelante tome buenas decisiones guiadas por el Señor. Hay cosas que suceden porque Dios las permite. Alégrese porque los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien conforme al llamado que cada uno de usted tiene y yo tengo. Alégrese, pero confíe en el Señor. Y hay cosas que el diablo también lo hace para que usted dude de Dios. Pero ahí es donde que usted tiene que levantar su fe y reprender todo ataque. ¿Y cómo reprendo? Con el nombre, sobre todo nombre que es dado a los hombres, el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, nuestra fe tiene que estar puesta ahí. Y Él se va a levantar y Dios nos ayudará. No nos dejará solos en medio de todo. El Señor no le prometió felicidad ni dinero. Escúcheme bien, porque hay algunos hermanos que piensan que porque estoy en Cristo ya no voy a vivir nada, porque estoy en Cristo me voy a volver rico. Hay pastores que vea ese carro rojo Ferrari que tiene el pastor. Ferrari solamente es el sticker nomás. Sí, de repente. Sí, mucha plata de tener, nada, hermano. Yo soy rico, no porque tengo plata, soy rico porque tengo al Rey de Reyes, Señor de Señores en mi corazón. Y eso me hace próspero en la vida, mis queridos hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Se da cuenta? Pero digan gloria a Dios, aleluya, ay, 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 me duele la cabeza, ay, ay, ay. Algo digan, Dios mío, bendito. Parece que estoy predicando como loco a la computadora porque hay hermanos que ni prenden la cámara. Ay, Dios mío, bendito Señor. Pero bueno, muy pronto ya estaremos reunidos en la iglesia. La otra parte, mis queridos hermanos, es esto, que quiero que tome mucha atención. Vamos al último versículo 27. Dice, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar les obedecen? ¡Wow! Cuando después de lo que pasó la tormenta, después de lo que Cristo se levantó y reprendió toda circunstancia, todo problema, toda adversidad, dice que los hombres se maravillaron, se alegraron, se regocijaron. ¡Wow! Vino una alegría y quizás eso fue lo que llenó su corazón.
que en medio de todas las circunstancias que vivieron los apóstoles, el Señor se levantó y detuvo todo y se alegraron ellos. Y es que es así. Cuando uno, después de todo el problema que ha pasado, cuando ya se acabó, uno respira y dice, pasó este problema. Pero surgió una pregunta. No se quedaron ahí. Y eso es lo que tiene que haber en nuestra vida. No es que, ay, gracias Señor, me ayudaste. Gracias porque tuve que comer. Gracias Señor. Gracias porque me diste de vestir. Gracias Señor porque hoy no me dormí sin comer. Gracias. Está bueno agradecer. Sea grato con Dios. Pero tiene que surgir otra pregunta de su corazón. No quedarse solamente con el milagro, sino quedarse con el hacedor de milagros. Los discípulos, una vez que se alegraron, se maravillaron, vieron tanta cosa linda. No es que dijeron, ay, no, pues, qué lindo el Señor movió las circunstancias y se quedaron ahí. Como algunos, ¿no? En medio de esta pandemia, algunos se sanaron, algunos de veras fueron salvados de todo esto, pero se quedaron solamente con el milagro y no dieron el otro paso, que es seguirle al Señor. Los discípulos, después de ver esto, dijeron, ¿quién es este hombre? Les llegó esa duda. ¿Quién es él? ¿Quién es? O sea, con una palabra paraliza todo. Con una palabra da orden al viento, da orden al mar. Si dice el Señor, muévete, se mueve. Si dice, quédate, se queda. ¿Quién es él? Y es que esa pregunta tiene que estar en nuestra vida también. Después de lo que usted salga, escúcheme bien, mi hermano, yo no sé lo que está pasando, Dios sí lo sabe. Pero cuando Dios ya le ayude, cuando Dios le ayude a salir de esto, cuando Dios le saque de esto, no se quede con ese milagro. Hágase la otra pregunta. ¿Quién es este hombre? Quiero conocer más de él. No quiero quedarme ahí. Mi querido, los milagros no salvan a nadie. Los milagros solamente es para poder ver el poder de Dios. Pero un milagro no salva a nadie. El milagro más grande que puede salvar a la humanidad se llama Jesucristo resucitado. Ese Jesús que un día tomó la decisión de bajar de los cielos, venir en forma de hombre aquí en esta tierra y bajarse a lo más bajo del mundo. ¿Para qué? Para salvarle a usted, para salvarme a mí. Tiene que usted tener el anhelo de conocerle más a él. Es que no se trata solamente de decir, Dios, ayúdame en el momento más difícil. Se trata de decir, Señor, yo me quedo contigo en el momento bueno, en el momento malo, en el momento de salud, en el momento de enfermedad. Se trata de quedarme con él hasta el último día de mi vida. No baje al Señor de la barca cuando hoy está bien. Quédese con el Señor cuando esté bien, cuando tiene dinero y cuando no tiene dinero, cuando está a punto de morir y cuando está vivo todavía. Mis queridos, la vida cristiana se trata de seguirle a Cristo hasta el último día de nuestra vida, hasta que nuestra barca llegue a los cielos. Nuestro destino está en los cielos. Ahí es el punto de llegada. Esta vida, mis queridos, es pasajera. Nuestra vida no está en esta tierra. Nuestra vida está en los cielos. Ha habido mucha gente que ha muerto con esta pandemia y gente que ha sido hermanos, han sido seguidores de Cristo. Gloria a Dios, ellos ya llegaron a los pies de Cristo. Ellos ya tienen ya la salvación. Se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento, se acabó la enfermedad, se acabó todo. Mis queridos, en el cielo solo existe la perfección. En el cielo tenemos el descanso. Mis queridos, yo por mi familia quisiera vivir muchos años, pero por la tranquilidad quisiera estar en los cielos, porque ahí es donde que vamos a tener paz. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, tendrán dolores, decepciones. La comadrita Maruja, ella nos va a decepcionar.
El compadre Marco nos va a decepcionar. El hermanito de la iglesia nos va a decepcionar. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, dijo. ¿En quién? En Jesús. ¿Quién es este hombre? Dijeron los discípulos. ¿Quién es? Mi pregunta es, ¿quién es Jesús para usted? Muchas personas y muchas religiones, y me da dolor en el corazón porque supuestamente leen la palabra de Dios, pero solo la leen, no la estudian. Y felicito a aquellos hermanos que tienen el anhelo de estudiar y aprender más. Pero muchas sectas y muchas religiones primero dicen que Jesús fue un buen hombre, que nadie lo duda. Muchas sectas dicen Jesús solamente fue un buen profeta, que tampoco lo dudo. Muchas sectas dicen es que Jesús vino a dar un buen ejemplo, que tampoco lo dudo, pero es incorrecto. ¿Quién es Jesús en su vida? Mi pregunta es, ¿quién es Jesús en su vida? Quédese con esa pregunta. ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Qué nos dice la Escritura acerca de este tema? ¿Qué nos dice la Escritura? Isaías 9, 6, 7. Isaías 9, 6, 7. Miren lo que hubo esta profecía. Antes que nazca Jesús, 750 años atrás, y ya hablaban del Rey de Reyes. Mire, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre todo hombro, y se llamará su nombre. ¿Qué dice? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Quién es Jesús en su vida? ¿Es un buen hombre? ¿Es un profeta? ¿Dios vino a dar ejemplo? ¿Quién es Jesús? Pero en la palabra del Señor nos muestra y nos dice que Él es admirable, que Él es consejero, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno, Él es príncipe de paz. ¿Se da cuenta? ¿Quién es Jesús en su vida? ¿Sabía que Jesús es eterno? ¿Sí sabía eso? ¿Que Jesús es eterno? ¿Que Él es coexistente desde el principio? No es como algunitas, ahí hay otra secta también que creen que Jesucristo no existía desde antes, que solo existía, que existía desde María para acá. Por ahí hay otra secta también que creen. Wow. Les dejo ahí, mis queridos hermanos. La otra semana hablamos. ¿Quién es Jesús en su vida? Le dejo con eso. Tiene 7 días, escúcheme bien. Tiene 7 días para que usted se haga esta pregunta. ¿Quién es Jesús en mi vida? Pregúntese, ¿quién es Jesús en mi vida? Y la otra semana hablamos. Continuará. Cierre sus ojos. Amado Padre, te damos las gracias por esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Hace más de 2000 años atrás,
tú te subiste a una barca con tus discípulos. Levante sus manos ahí donde que usted está. Levante sus manos. Levante sus manos. Cuando tú te subiste a la barca, hubo una gran tormenta. Hubo mares. El mar estaba bravo. El viento estaba fuerte. Y eso iba a matarles a ellos. Pero cuando ellos fueron y te buscaron, tú te levantaste y reprendiste. Y cuando tú reprendiste, los vientos te hicieron caso. Y sus discípulos preguntaron, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? Mi pregunta, mi amado hermano, es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en su vida? Pregúntese, ¿quién es Jesús en mi vida? ¿Será que solamente es un profeta? ¿Será que es un hombre común y corriente? ¿Quién es Jesús? Le dejo eso en su corazón. Y la otra semana, Dios va a hablar en su vida. Gracias, amado Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. El Señor que usted tiene es el Señor de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él le va a ayudar a salir de todas circunstancias, de toda tormenta que esté viviendo. Pero tiene que tener algo bien claro. ¿Quién es Jesús en su vida? Gracias, Señor, te doy, amada iglesia, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Para los que nos están viendo por Facebook, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y con Zoom nos quedamos un momentito más. Un abrazo para todos. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga.